Los seres vivos de nuestro planeta reflejan una innumerable muestra de variedad, diseño e imaginación creativa. La mano de una mente e inteligencia queda manifiesta. ¿Es entonces la evolución un proceso real? ¿Es incompatible con la existencia de inteligencias creativas detrás de los seres vivientes? Podemos definir a la evolución como un cambio o transformación gradual de algo, como un estado, una circunstancia o cambio de una situación. De hecho, algunas especies de seres vivientes experimentan metamorfosis o transformaciones. Así que no es una imposibilidad biológica un cambio en la estructura de un ser vivo o sus descendientes. Pero hemos de hacer algunas precisiones. Por ejemplo, esta imagen durante años fue presentada en decenas de textos escolares para explicar el proceso evolutivo. Sin embargo, la ciencia al día de hoy ha explicado y aclarado que esta supuesta secuencia no representa correctamente el proceso evolutivo e induce a varios errores. Veamos ahora la definición del libro de Urantia al respecto. El proceso de la evolución planetaria es ordenado y controlado. El desarrollo de organismos más elevados a partir de las agrupaciones más bajas de vida no es accidental. El plasma de vida original de un mundo evolucionario debe contener el potencial pleno de todas las variaciones futuras de desarrollo y de todos los cambios y modificaciones evolucionarios subsiguientes. De era en era surgen especies de vida animal radicalmente nuevas. No evolucionan a consecuencia de la acumulación gradual de pequeñas variaciones, sino que despuntan a fuerza de órdenes de vida nuevos, hechos y derechos y aparecen repentinamente. Como leímos anteriormente, los documentos explican que todos los diseños y variaciones de los seres vivos están contenidos y grabados en el ADN original fabricado en la Tierra por los seres llamados los portadores de la vida. La gran variedad de formas vivientes no es accidental. Estos modelos estaban planificados en los laboratorios celestiales de los programadores divinos, los portadores. De hecho, se nos cuenta en otro relato que Adán al llegar a Urantia conocía previamente estos modelos originales vivientes. Esto es idéntico a si en una unidad portátil de almacenamiento guardásemos miles de fotos con diseños diferentes. Pues bien, eso exactamente ocurrió con el ADN sembrado en la Tierra. Contenía todos los principales diseños vivientes insertados en el interior. Y estos modelos serían desplegados gradualmente con un reloj de activación, tal como un programa informático se puede ejecutar en determinado día y horario. Esta cita nos cuenta cómo esto estaba sincronizado hasta cierto punto con las eras geológicas del planeta. De este modo la vida que se plantó en Urantia evolucionó hasta el período glacial, cuando el hombre mismo apareció por primera vez y comenzó en el planeta su carrera pletórica. Esta aparición del hombre primitivo en la Tierra durante el período glacial no fue pura casualidad, fue intencional. Los rigores y la severidad climática de la era glacial se adaptaron en todos los aspectos para fomentar la producción de un tipo vigoroso de ser humano dotado de una capacidad tremenda para la supervivencia. Así, esta programación lograba que los seres vivientes apropiados para los océanos aparecieran repentinamente en el momento en que los mares abundaban en la Tierra. Todo estaba sincronizado como un reloj de acuerdo al cambio geológico del planeta. Posteriormente, cuando la Tierra era más activa con volcanes y terremotos tremendamente intensos, incluso con otros gases en diferente densidad que los actuales, las formas de vida más aptas para ese ambiente geológico activo tenían que ser los grandes dinosaurios. Así la programación de la aparición de estas criaturas se activaba en relación al ajuste geológico del planeta.
Y en el momento en que la Tierra comenzó un proceso gradual de estabilización más adecuado, se inició la carrera final para la aparición del hombre. Pero aparte de estas activaciones programadas, también se mezclan algunos elementos que hacen más interesante y complejo este programa. Leamos esta cita. La disposición para estos proyectos de tan largo alcance de metamorfosis de la vida pueden requerir la aparición de muchas formas de vida animal y vegetal aparentemente inútiles. Tales productos derivados de la evolución planetaria, previstos o no previstos, aparecen en el campo de acción solo para desaparecer, pero a través de este entero y largo proceso corre el hilo de las formulaciones sabias e inteligentes de los diseñadores originales del plan de la vida planetaria y el esquema de las especies. Tenemos entonces a varias decenas de phi-lamps o modelos principales de vida. Estos se despliegan gradualmente en el planeta durante diferentes épocas terrestres que hacen que se activen como si fueran un programa con reloj. Sin embargo, también ocurren algunos elementos vivientes no previstos, comentados en la lectura anterior. Veamos algunos de estos factores adicionales que afectan la evolución programada. Retrogresión. En el largo proceso de la vida, a veces han ocurrido algunos fallos en la ejecución de la programación, una mala adaptación al entorno. Los llamados virus agresivos contra el ser humano son un ejemplo de esta falla de sistema. Sin embargo, estos elementos pueden mutar en nuevas cepas añadiendo más complejidad al cuadro al recombinar sus genes. El mestizaje precisamente es un factor que se da sean plantillas de modelos programados o no. Por ejemplo, la inmensa variedad de perros no son producto de la aparición de nuevos modelos programados, sino de mestizaje fortuito que escapa al plan original de los portadores. Esto también ocurrió con el ser humano y es un factor que altera la evolución para bien o para mal. Por ejemplo, en el pasado remoto, algunas cepas humanas se mestizaron con otras especies casi protohumanas. La adaptación es un tercer factor adicional que modifica o interviene desviando las plantillas originales de los portadores. Por ejemplo, las especies dependiendo del clima pueden generar ciertas adaptaciones alimenticias que les permiten sobrevivir, como es el caso de los pinzones que son capaces de cambiar su pico. Pero en el caso de la especie humana, el libro de Urantia nos revela que el potencial biológico del hombre se agotó cuando aparecieron las razas de color. Entonces faltaba un elemento adicional para completar la programación del verdadero ser humano. De la misma forma como se inserta un programa adicional o actualización que complete la programación en un ordenador o computadora, la especie humana necesitaba la finalización de su programación genética. Y esto ocurrió cuando la raza violeta venida desde los cielos completó la transformación del ser humano. Pero lamentablemente este proceso fue interrumpido, así que solo parcialmente se completó nuestra actualización. Pero con un uso sabio de la ciencia y con el desarrollo de la espiritualidad verdadera, nosotros mismos podemos conectar para completar la armonización interna de nuestro ser y establecer las bases para un futuro mejor para la especie humana. En ese futuro, la humanidad continuará su avance evolutivo para rescatar sus potenciales ocultos en su interior. Y llegar a las maravillosas edades de luz y vida.